Y comenzamos junto a Francisca Cárdenas para hablar, Fran, ¿cómo está? Muy buenas tardes. De esta idea que surge, esta presión desde la UDI por presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en el caso de que de todas formas ingrese esta reforma, esta ley de amarre, como han denominado del sector público, al Congreso, que esto debería ingresar ya la próxima semana, o sea, la primera semana del mes de enero. Ha causado bastantes críticas, pero al parecer no tiene tanto apoyo este. Claro, al parecer no tendría, muy buenas tardes Ivo, los apoyos necesarios, los votos, pero sí la estrategia al menos de la oposición sería mantener esto en el debate público, esta llamada ley de amarres, y además porque sí o sí se tiene que discutir si el gobierno logra ingresarla finalmente al Congreso a partir del 5 de enero en el Congreso Nacional por parte de los diputados y también por parte de los senadores. ¿Y qué es lo complicado dentro de esta llamada ley de amarres? Es este protocolo de acuerdos que va dentro como una ley miscelánea, es decir, una ley de urgencias para tramitarlo rápidamente porque queda solamente, recordemos, un mes de trabajo legislativo en el Congreso, ya después en febrero hay receso, ya en marzo llegan las nuevas fuerzas y la distribución de nuevas fuerzas, claro, a la Cámara de Diputados, al Senado también, entonces con parlamentarios nuevos, 14 nuevos del Partido de la Gente, que ahí es donde dicen algunos parlamentarios de la UDI buscarían votos para poder aprobar una nueva acusación constitucional. Pero lo principal sería, de fondo, digamos, una estrategia para mantener el tema de los amarres en el debate público y en la discusión ahora por las fiestas también, que se olvidan un poco algunos temas. Y bueno, ¿qué es lo más complicado de este protocolo de acuerdo? Primero, lo que tiene que ver con los años de la confianza legítima, que la Corte Suprema lo establece como 5 años, que un trabajador a contrata, un funcionario público a contrata, puede pasar a planta. ¿Qué establece el gobierno con la mesa del sector público y a cuál fue el acuerdo que llegaron con los trabajadores? Que eso se reduzca a 2 años. Y esos serían los pitutos según los parlamentarios de oposición, y ojo, que también ha habido críticas en el oficialismo, principalmente en el socialismo democrático, con respecto a estos puntos que negociaron desde el Ejecutivo con los distintos trabajadores. Ahí estaría el principal problema. Sí, la diferencia es que quizás desde el oficialismo no lo han querido denominar como una ley de amarre, como lo hacen desde la actual oposición, pero sí muchos reconocen que sería indebido, que deberían no presentar este punto en específico para darle también mayor tranquilidad al gobierno que entre para las contrataciones y no generar problemas que podrían terminar en temas judiciales por la cantidad de trabajadores a contrata también que existen al interior del Estado. Claro, y además porque finalmente lo ven los parlamentarios como un impedimento para desvincular justamente a funcionarios públicos a contrata. Cambia demasiado los años, dicen ellos, que no se conversó, que no se socializó por parte del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, con los distintos senadores, con los diputados, por ejemplo. De hecho, escuchábamos hace unos días atrás a la misma senadora, Paulina Bodanovich, decir que ninguno de sus senadores estaba informado de esta iniciativa, que se hizo de manera express por parte del Ejecutivo y que además, como te comentaba Ivo, entra dentro de una ley miscelánea que siempre ocurre que se discuten este tipo de leyes y proyectos en enero para acelerar, digamos, la tramitación de proyectos estancados en el Congreso. Así que escuchemos parte entonces de esas reacciones desde la UDI, pero también desde el Frente Amplio, el partido del ministro Grau. Vamos a hacer todo lo posible por evitar que eso se convierta en ley. Vamos a llamar a votar en contra de esa parte de la ley de reajuste. Vamos también a ocupar todas las herramientas legales que tengamos. Si se aprueba, vamos a ir al Tribunal Constitucional porque creemos que no es compatible con las reglas de nuestra Constitución. También está sobre la mesa, por supuesto, una acusación constitucional al ministro Grau en marzo, después de que haya dejado el cargo, porque así lo permite nuestra normativa. Una mala ley, una ley que bordea la corrupción institucional, tiene que ser atacada con todas las herramientas, con toda la fuerza política y con toda la fuerza de la ley. La UDI no encuentra nada mejor que iniciar un nuevo periodo de gobierno con acusaciones constitucionales que no tienen sustento más que continuar con un triste espectáculo político del cual el país ya no necesita. Por eso instamos a que de aquí al 11 de marzo maduren y asuman la responsabilidad que tienen en contribuir a la prosperidad y a la buena convivencia del país. De lo contrario, los enfrentaremos. Bueno, para que sea aprobada una acusación en contra del ministro, que ya sería la séptima, digamos, en contra de un ministro de Estado del presidente Gabriel Boric,
que ninguna se ha aprobado, solo se han aprobado estas acusaciones en contra de ministros de la Corte Suprema, Ivo, pero para que sea aprobada se necesita mayoría simple, 78 votos de los 155 parlamentarios, si es que están todos los diputados presentes, digamos, pero eso es lo difícil. Ahora, ¿por qué dicen que tienen que mantener este discurso en la UDI? Porque se verían beneficiados con este protocolo de acuerdo más de 300.000 funcionarios públicos, y ese sería el principal problema que plantean los parlamentarios. Y además hay otras críticas, como te comentaba, en el mismo oficialismo, en el socialismo democrático, que incluso algunos senadores decían, por ejemplo, en los últimos días, cuando se utiliza la legalidad, dicen ellos, formal para impedir que un nuevo gobierno configure sus equipos, decían algunos senadores, y ejecute su programa, no estamos frente a continuidad institucional, sino ante una captura del Estado. O sea, en el mismo socialismo democrático se ve con malos ojos esta iniciativa. Sí, lo cierto es que no están los apoyos para para este protocolo de acuerdo, ni en el oficialismo, menos en la oposición, pero para la acusación constitucional en la oposición tampoco hay apoyo para... No todos ven con buenos ojos presentar que a poco tiempo. Claro, tensiona los ánimos. Porque es anunciada para el mes de marzo, una vez que ya deje el cargo también este gobierno, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, partiría también ahí tensa la relación con la futura oposición para un gobierno que viene entrando, que necesita generar vínculos importantes, sobre todo en la primera parte, poder allanar el camino para sacar reformas importantes, proyectos importantes que tienen en carpeta, pero sí, pareciera ser una mala idea, pero lo que no se entiende es que no hay apoyo. Esa es una ley que probablemente no se apruebe, y no tienen los apoyos tampoco para una acusación en el caso que igual se presente. Claro, y lo otro que no sabemos, Ivo, cómo va a quedar configurado el Congreso, quién va a presidir la Cámara de Diputados, también cómo van a estar las bancadas configuradas, los distintos comités parlamentarios, que son al final los que negocian para llegar a una votación y obtener los votos para los distintos proyectos, no solamente para esta, idea de acusación constitucional que muy probablemente se pueda ingresar, pero no obtener los votos como tú decías. Y por otro lado también lo que es de fondo, cómo va a ser la relación, el problema de fondo entre el sector público y el próximo gobierno, que eso es algo clave también. Sí, al sector público no le gustó tampoco la ley que tiene que ver con el reajuste efectivamente del sector público, pero estos puntos en específico tienen concordancia con el actual Ejecutivo. Algunos dicen desde la oposición que están tratando de resguardar esa relación, también por lo que puede hacer de marzo en adelante. Vamos a estar conversando acerca también de cómo se van a plantear distintos partidos políticos como oposición al gobierno de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo, y que eso estaría cuidando el gobierno, pese a que saben que no tienen los apoyos de todas formas. Es como, esto se cae, pero no por nosotros, se cae porque el Congreso no lo quiso votar. Claro, y es justamente lo que decían los parlamentarios, más allá de esta acusación y de todo lo que se puede hacer en el discurso político, es cómo van a estar esas relaciones finalmente. Así que te invito a que escuchemos también parte de las otras reacciones políticas en torno a este tema. Yo no comparto la norma propuesta respecto a los funcionarios públicos, pero una cosa muy distinta es que la derecha nuevamente aproveche la contingencia para llevarnos a un escenario de confrontación y guerrilla política, mal utilizando herramientas excepcionales como las acusaciones constitucionales. Los llamo a la reflexión, a la prudencia. Estamos a meses del término de un gobierno, en pleno periodo de transición, ya con un nuevo presidente electo, y una situación como esta evidentemente que no es para acusación constitucional. Lo que se está hablando en la enmienda del gobierno es más bien de evitar desvinculaciones arbitrarias, evitar que se diga solo por necesidad de servicio y no haya una razón. Eso es lo que se pide expresar. Ahora, esto hay que discutirlo en el Congreso, y esto requiere definiciones bien precisas, porque no puede ser un amarre o una acusación constitucional a cambio de la ley de reajuste como anuncia la UDI. O sea, todo esto requiere prolijidad, pero solo para poder lograr que no haya despidos arbitrarios, no para amarrar a gente que entró con el gobierno, porque esa gente debe salir porque es personal de confianza y no de carrera. Bueno, ¿qué dice este protocolo de acuerdo, Ivo? El punto 14 es justamente lo más criticado por parte de los parlamentarios, que habla justamente de los despidos y de las desvinculaciones de funcionarios públicos. Dice, la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en las subsecretarías de servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el presidente de la República a través de ello, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado con hechos y fundamentos de derecho,
sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal o necesidades del servicio, sin respaldo fáctico y específico. Y es que al final lo que trata de explicar también el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en todas estas declaraciones y ante los cuestionamientos también de su propio sector político, digamos. Sí, bueno, y los cargos estos de confianza a los que se refiere efectivamente tiene que ver como de partida los ministros, los subsecretarios, los jefes de ciertos servicios posiblemente, y el personal de confianza de ellos, los jefes de gabinete, me imagino que se refiere a eso, que evidentemente ellos no pueden continuar. Se habla de quienes tienen una carrera funcionaria de larga data en el Estado, efectivamente como no tocar a ellos, quizás sí los que ingresaron por este gobierno en estos 4 años, pero ahí habría que medir también cuál es el nivel de confianza, el trabajo que realizan también. No es que, me imagino, deban salir todos los funcionarios públicos que ingresaron durante este gobierno, pero sí quienes cumplen labores importantes de confianza que podrían afectar efectivamente el funcionamiento de una futura administración. Claro, y eso es justamente lo que reclaman desde la oposición, que beneficiaría justamente, aparte de lo que trata de explicar el gobierno, a más de 300.000 funcionarios públicos a contrata. Así que escuchemos parte también justamente de lo que dijo el ministro Elizalde. En lo que respecta al personal de confianza, los funcionarios que ingresaron a trabajar en el gobierno en cargos de confianza por adherir al programa del presidente Boric, todos ellos cesan en sus funciones el 11 de marzo. Y esto significa que las nuevas autoridades podrán designar sus equipos de confianza para llevar adelante el trabajo correspondiente. Pero es absurdo, jurídica y políticamente, que se utilice una amenaza de acusación constitucional respecto de un proyecto de ley. Eso transgrede lo que establece la Constitución, no cumple con los fundamentos para presentar una acusación constitucional y implica simplemente desnaturalizar el sentido de los instrumentos de fiscalización que establece la Constitución respecto a los parlamentarios. Bueno, vamos a ver entonces si van a estar los votos. Lo más probable es que no, pero al menos en el debate va a estar este tema, el de protocolo de acuerdo. Y también lo otro, Ivo, que no es el único tema que se va a intentar acelerar en el Congreso en enero. Sabemos que ahí los parlamentarios empiezan a trabajar un poquito más rápido, digamos, para sacar todos los proyectos y sobre todo también el Ejecutivo, que tiene muchos proyectos estancados en distintas comisiones. Está el FES, todo lo que tiene que ver con la ley de inteligencia, que son temas que van a intentar acelerar para dejarlo también como el legado, digamos. Sí, hay que ver si pasa algo con eutanasia, si es que finalmente... Claro, los más simbólicos. Más simbólicos que para el gobierno también son muy importantes. A la cuna también, cuidado. Bueno, hay hartas cosas que están en el Congreso, queda un mes, pero siempre son polémicas estas leyes misceláneas donde se tratan de incluir algunos puntos que efectivamente a no todos les gusta. Fran, vamos a quedar muy atentos, va a partir movido el año en el Congreso 2026. Muy movido y con nuevos parlamentarios. Así es, que estén muy bien. Igualmente.